Bueno, mucho gusto. Espero que disfrutemos como este ratico que vamos a conversar sobre las enfermedades que se pueden presentar en el adulto mayor en la piel. Vamos a hablar de las úlceras por presión, pero también vamos a hablar de otras enfermedades que nosotros como cuidadores, si estamos en formación, si somos empíricos o si tenemos algún enfermo en casa, se nos pueden presentar. Bueno, entonces, como nos decía ahora Vane, obviamente pues el adulto mayor es un mundo muy distinto en todo, en la alimentación, en el sueño, en el abordaje, y por eso nosotros que vamos a hablar es como de esos cambios en la piel, nos debemos hacer también un contexto del por qué el adulto mayor cambia. Listo. Entonces, como muchas hemos escuchado, la piel es el órgano más grande del cuerpo, hace parte del sistema tegumentario, es muy sensorial, es nuestro contacto con el medio ambiente y tiene diferentes funciones. Perfecto. Entonces nos protege, es un órgano que nos ayuda a sentir, a percibir, también actúa como barrera. Es el contacto directo que tenemos con el ambiente. Se te pasó mucho mi Vane, es el contacto que tenemos con el ambiente y nos ayuda a toda la parte de sensibilidad y excreción como lo que es el sudor. Bien, sigue mi Vane, porfis. ¿Qué pasa con la piel del adulto mayor? A diferencia de la piel en diferentes etapas del ser humano. Lo que hace esa diferencia en el adulto mayor es que esa capa de grasa que tenemos ya con la adultez o con los años, esa capa va disminuyendo, haciendo que ese adulto mayor o que nosotros, cuando lleguemos a esa etapa, seamos más vulnerables a diferentes afecciones que tengan que ver con el contacto y con la piel. Como yo se los dejo acá en la presentación, que no sé pues si se la comparten más adelante, entonces hablamos de que es menos fina, menos elástica, se lesiona más fácil, obviamente porque ya esa capita ahí no está protegiendo. Y hay dos sustancias, como es el colágeno y la melanina, que van disminuyendo, que son las que ayudan a protegernos más que todo de los rayos solares. Sigue, por favor, mi Vane. Yo les voy a ir conversando, pero como es un tema que es tanto de observación, al final yo les tengo unas foticos, hay unas que de pronto no son muy agradables y se los digo de una vez como con todo respeto, pero me gusta más que nos vayamos a lo real y a la vivencia de que de pronto yo me quede como hablándoles y ustedes se imaginen ciertas circunstancias. Entonces, como el tema es la piel como tal, sí les tengo ahí unos ejemplos como para que nos hagamos una idea de estas afecciones, ¿sí? Entonces, como hablábamos ahora, se presentan unas deficiencias, como se los dejo acá en cicatrización, ya esa protección o esa barrera no es la misma. En la termorregulación, por eso es que los adultos mayores, nosotros podemos sentir calor, pero ellos aún tener frío, que de esa parte de la indumentaria vamos a hablar más adelante. Y obviamente los cambios cutáneos estructurales, que es lo que nos convoca a las enfermedades que vamos a hablar. Por favor, la otra, mi Vane. Perfecto, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el adulto mayor para las diferentes afecciones de piel? La inmovilidad, porque la persona mayor inmóvil se vuelve más vulnerable a las úlceras por presión, que las vamos a ver ahora. No solo a las úlceras por presión, la inmovilidad genera otros aspectos en el adulto mayor, pero el tema que nos convoca hoy es la piel. Hay ciertos grupos de medicamentos que pueden llevar también a que haya esta deficiencia en la piel. Los más conocidos o los que más ustedes van a ver en nuestros adultos mayores son los anticoagulantes y los esteroides, que debemos tener cuidado cuando sabemos ya que esa persona o va a tomar estos medicamentos o ya los toma, ya es un indicador que nos dice que el cuidado de esa piel debe ser diferente. Las demencias. ¿Por qué las demencias? El adulto mayor o las personas con demencias
la absorción de las vitaminas se vuelve muy distinta a la persona que no tiene esta enfermedad, porque las vellosidades del estómago, que son como, imagínense en pelitos moviéndose dentro del estómago, son los que se encargan de cuando llega estas vitaminas lo puedan absorber. ¿Qué pasa con las personas con demencia? Esas vellosidades ya no hacen este movimiento de absorber, sino que se vuelven lisas. Entonces, muchas de estas vitaminas de los alimentos o de medicamentos pasan derecho y hacen que esa calidad de la piel cambie mucho, entonces sea más reseca, son muchos reacios a la toma de agua, o como se los pongo acá, las disfagias, que son los trastornos de deglución, que solo por el hecho de tener ese diagnóstico es una condición principal el no suministrar el líquido solo o el agua. Entonces también ahí entra esa deshidratación y ese cambio de la piel donde tenemos que reforzar más la lubricación directamente. Hay algunas enfermedades que hacen los cambios en la piel, obviamente como el cáncer, algunas alergias, sea por medicamentos, sea por alimentos, sean emocionales, y problemas hepáticos, porque sabemos que nuestro hígado es ese gran órgano depurador y que muchas también afecciones como manchas y estados alérgicos vienen de esa parte hepática. Yo acá les pongo hábitos y historia de vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a cargo a esa persona enferma, por decirlo así, nosotros debemos conocer desde su historia de vida, desde sus hábitos, para poder llevar los cuidados al contexto de la persona. Me explico. No va a ser lo mismo la piel de la persona mayor, que siempre se protegió del sol, que siempre se alimentó bien, que tuvo una vida sana, que su trabajo, por decirlo así, no fue en el exterior. A ese adulto mayor que su trabajo fue en el campo o fue un trabajo que continuamente estaba expuesto a la contaminación, a los rayos solares, que de pronto su alimentación no fue muy buena. ¿Por qué yo les hago énfasis en esto? Porque acá vamos a tocar muchos temas, pero todo va a ser bajo el contexto de la persona. Así en salud hayan muchas cosas generales, todo lo debemos llevar al contexto de la persona que estamos manejando. Contexto social, contexto en salud, contexto en cómo vivió, contexto en su historia clínica, contexto en su red de apoyo. Todo esto, a pesar de que hay manejos muy generales, va a marcar la diferencia. Entonces quiero que interioricemos mucho esa parte, porque ahora que veamos foticos, a ustedes les van a surgir muchas preguntas y de pronto van a decir, ve, ¿y por qué a mi mamá no? ¿O por qué la persona que yo cuido no? Entonces, todo bajo historia de vida, hábitos y contexto. La otra, mi Vane, porfis. Bueno, dentro de las diferentes afecciones de la piel que nos podemos encontrar, hablando del adulto mayor, que son muchas, yo traje como las que más se pueden presentar. Tenemos la dermatitis seborreica, que da por lo general en los pliegues de la cara. Yo ahorita les voy a mostrar pues foticos como les dije, pero por lo general se presenta en estos pliegues, en esta parte, y es como una masita blanca. Eso es una dermatitis seborreica, tiene manejo, muchas veces hay muchas afecciones de la piel que las personas la llevan al contexto de pronto de mala higiene, pero no siempre es así y ahora vamos a ver por qué. Las neurodermatitis, que son las dermatitis de las personas con demencia. Entonces, no hay como tal una lesión en la piel. ¿Qué hace la lesión? La manipulación de la persona. Me explico. Porque como es una dermatitis que viene directamente de la parte neurológica, es involuntaria, la persona va a tener constantemente este movimiento de rascarse, de rascarse. Entonces, realmente la lesión que sale en la piel
es ocasionada por la manipulación. Y muchas veces ustedes van a ver que la persona es como desesperada, si le picara todo el cuerpo, pero cuando ustedes la van a revisar no le ven nada. Eso es una neurodermatitis que se maneja como con una muy buena lubricación, que la vamos a ver ahorita en las foticos, y les voy a mostrar también utensilios externos que podemos usar. El eczema, que se presenta mucho también por resequedad de la piel, y por lo general se presenta en esta zona y en estas palmas. Se puede presentar también acá en la corona, y es diferente a los hongos, que yo acá en la presentación se las pongo junticas, y se las pongo juntas es porque las confundimos mucho. Entonces, del eczema a los hongos hay cambios muy significativos, y también lugares donde se localizan que podemos identificar para no confundirlo, porque tienen manejos distintos. Los hongos son netamente ocasionados por humedad. No es baja de defensas, no, los hongos son humedad, y por eso se presentan más que todo en la parte de pliegues, en la parte de debajo de los senos de nuestras adultas, que de pronto su busto es grande. Entonces cuando hacemos el aseo o el baño, si no secamos y levantamos bien esa piel, esa humedad se va a quedar ahí y nos va a hacer el hongo, que ahora les muestro la foto. Los pacientes que bajan mucho de peso, entonces ya queda ese delantal de obesidad, que también va quedando ahí la humedad, ahí se hace el hongo. Si de pronto las que me imagino que son muchas en este momento cuidadoras, vamos a un estudio de los hongos por lo general dan en pliegues o en lugares donde sabemos que no se hizo un buen secado. Hay muchas herramientas para manejar los hongos, pero podemos usar medicamentos muy costosos, usar lo mejor, pero si no secamos la piel y no aislamos de esa humedad, el hongo va a permanecer y se nos puede complicar. Acá pongo junticas la erisipela y la celulitis. ¿Por qué las pongo juntas? Que también ahora les tengo la fotico. La celulitis se presentan mucho en los adultos mayores y en los niños. ¿Qué nos dice una celulitis cuando se presenta en el adulto mayor o en los niños? Que esas defensas se bajaron. ¿Cómo es la celulitis? La celulitis se presenta por lo general. Hay celulitis facial o se presenta en muslos o en piernas. ¿Qué es la diferencia de la erisipela? La celulitis es el rubor, es el calor, el edema y el dolor. Elevamos pies cuando es en esas extremidades, hacemos paños, muchas veces necesita antibiótico. Pero si nosotros no cuidamos esa piel de esa celulitis, como la vamos a ver ahora en la fotico, se nos puede volver una erisipela, que ya es más complicado porque hablamos ya de una herida como tal. Cuando nosotros hablamos de una herida, por muy pequeña que sea, ya estamos dando una vía abierta a un proceso infeccioso en la piel. Entonces, la idea es que con nuestros cuidados evitemos que esto nos pase a una erisipela. Y los eritemas que se pueden dar, que los vamos a ver ahora que hablemos de las úlceras, que por lo general se dan porque hubo mucho apoyo en esa piel o por reacciones alérgicas a algún medicamento. La siguiente, mi Vani, porfa. Listo. Tenemos la psoriasis, que está ya identificada y estudiada, que hace parte de las alergias de origen emocional. Y son lesiones muy parecidas a los eczemas, sino que se presentan por todo el cuerpo, que ahorita les doy la fotico. El herpes zóster, también llamado la culebrilla, pero su nombre técnico es el herpes zóster, que lo llamamos el herpes oportunista o el virus oportunista. ¿Por qué? Porque también el herpes zóster sale cuando las defensas se bajan. En nuestros adultos mayores debemos identificarlo a tiempo. ¿Por qué? Más que todo, no por el mito que hay que si se junta la cabeza y la cola la persona fallece, que es el mito que se escucha mucho, no. El herpes zóster tiene una característica y es el dolor. Es un dolor que ellos sienten que los quema.
y es un dolor que llamamos un dolor con memoria, que si nosotros no manejamos en el momento como debe ser, es un dolor que puede quedar con ellos o puede volver en algún momento a presentarse. Entonces, debemos manejar el dolor y obviamente la lesión, que muchas cositas me gusta más ahora con las foticos. Entonces, también hay un manejo específico que lo vamos a ver ahorita. La escabiosis, yo les pongo acá mal llamada sarna, porque realmente a mí no me gusta la palabra sarna, pero la llaman así. Y se las pongo acá, ¿por qué? Porque en los centros de bienestar, cuando las personas en clínicas se le dice. Pero yo sé que cuando se presenta la escabiosis es porque hay desaseo, es porque es un lugar sucio, y realmente siempre no. Pueden haber los casos, ¿cierto? Pero realmente usted puede tener su casa muy limpia, la unidad del paciente resplandeciente, usted ser muy cuidadosa, pero que a ustedes les traigan la escabiosis de la calle, ¿cierto? ¿Dónde están esos ácaros o estos animalitos? Ellos se quedan muy fácilmente en lo que es tela. Entonces, si yo de la calle te llevé ropa o fui a tu casa y me senté con este bichito, yo te dejo eso en la casa. Entonces, acá la dificultad cuando ya tenemos la escabiosis es que realmente se va pasando del uno al otro, de una a la otra persona que esté en ese entorno, y ahí es donde ya se vuelve inmanejable. Tenemos el manejo, pero yo les hago ese énfasis, es porque uno escucha mucho, ay, que tal persona tiene carranchil, cómo será de sucio, cómo se lo pegaron, y juzgamos muy fuerte. Pero siempre en este tema de hoy que nos convoca, que es las afecciones de la piel, así como hay cosas que dependen de nuestras acciones, hay otras cosas que dependen del entorno, que es lo que vamos a tratar de aprender hoy a identificar. Las úlceras por presión, que se presentan por tres aspectos que son muy del manejo de nosotros como cuidadores: la presión, la fricción y la humedad. Son los tres mayores causas de las úlceras por presión. El tanto tiempo que dejamos esas protuberancias en el mismo lugar sin mover, sin masajear, sin lubricar, esa fricción que hacemos con nuestros adultos cuando organizamos las posturas, los adultos con eventos cerebrovasculares, con demencias ya muy avanzadas, con los trastornos neurológicos que adoptan diferentes posturas y nosotros debemos estar corrigiéndolas, y en esa fricción dañamos esa piel y podemos llevar una úlcera por presión si no la manejamos a tiempo. Y obviamente la humedad, el cambio del pañal, la orina tanto tiempo que va dañando ese tejido, las úlceras venosas por mala circulación y las reacciones alérgicas, que yo las pongo acá, a pesar de que sería un factor externo, porque puede ser por el medicamento, puede ser por un alimento, puede ser por una sustancia, se presentan mucho en nuestros adultos mayores. La siguiente, por favor, mi Iván. Listo. Las laceraciones, que muchas veces lastimosamente son ocasionadas por nosotros como cuidadores, por desconocimiento, porque es un paciente nuevo para nosotros, porque nosotros como cuidadores con esta población tenemos que ir un paso más adelante que ellos, irnos a lo que pueda pasar y no esperar que pase. La idea es que no, pero ahora vamos a ver cómo manejarlas y cómo evitarlas. Traumas por procedimientos, cuando los canalizan y son venitas difíciles de canalizar, o cuando hacen estas punciones por mucho tiempo, o cuando hacen estos procedimientos y el adulto mayor se manipula, también es el caso. La pañalitis, que es lo que más tratamos de evitar con nuestros adultos de pañal, pero que a veces de pie de adulto mayor, y lo que trae el seno de las aplicadas. A muchos les funciona la cremita y el talquito y ya, estar constantemente cambiando el pañal, no usarla mucha humedad. ¿Yo qué debo hacer? Tratar de secar,
no generar más humedad, entonces no uses la lina, en otras no es recomendable. Entonces ahí yo me devuelvo al contexto del paciente y a su historia de vida. Las candidiasis orales y genitales que se presentan, las genitales muchas veces se presentan en ellos por el suministro de antibióticos muy fuertes y hacen las candidiasis genitales, y la oral que se presenta muchas veces en ellos sí por dejar acumulación de comida, porque no hicimos una buena higiene, porque dimos antibióticos, porque sus defensas están bajitas. Entonces muchas veces ellos no nos quieren comer, están irritados, nos tiran la comida en la cara cuando les damos la sopita, pero cuando entramos a revisar qué tiene, es que vemos que hay todas estas lesiones en esas mucosas que hacen que ellos no puedan comer. Si el adulto mayor puede hablar, bienvenido, me arde, me duele. El que no puede manifestarse, nos toca a nosotros hacer esa lectura de ese ceño, de la inclinación, de eso que nos está refiriendo, que hay un dolor. Y las ostomías, que hacen parte de los cuidados de la piel, porque donde está la gastrostomía, la traqueostomía, esa ostomía hace parte del cuidado de nosotros, y muchas veces de pronto por el desconocimiento en el manejo, esas ostomías se nos infectan y pasamos como a problemas de piel más grandes. La siguiente, mi vale, porfa. Entonces, ahora hablamos de una parte de las enfermedades, no hemos llegado todavía a las úlceras. Entonces, yo acá pongo unos cuidados. Yo digo lubricación de la piel. Cuando yo digo lubricación de la piel, depende del tipo de piel. Entonces, a todos no les vamos a aplicar Lubrider, a todos no les vamos a aplicar vaselina, ¿sí? Hidratación vía oral, dependiendo de la persona. Si yo tengo en mi persona que ya tiene su trastorno de deglución, yo tengo que buscar y negociar cómo voy a ayudar a esa hidratación. Si tiene la gastrostomía, su sondita, bienvenido, porque por ahí pasamos el agüita, pero siempre en los trastornos de la piel vamos a tener en cuenta lo que podemos suministrar vía oral, pero también ese cuidado directo con lo que aplicamos en ellos. Tenga en cuenta la variedad de la piel, que era de lo que les hablaba ahora. Muy buena observación. ¿Por qué yo pongo muy buena observación? Muchas afecciones de la piel realmente cuando se complican es porque no las identificamos a tiempo, como lo vamos a ver ahora con las úlceras. Vuelvo y digo, bajo el contexto, pero el cuerpo siempre nos va a mostrar un cambio. Si nosotros en esa hora del baño, sea el paciente en cama o sea el baño en ducha, nosotros estamos concentradas en bañarlos, en mirarlos. Cuando pasamos la esponjita, estamos pasando la mano, estamos observando. Eso es lo que nos da a nosotros las herramientas para mirar los cambios de esa persona que tenemos a cargo, de esa persona que cuidamos, porque siempre nos van a mostrar, siempre los cambios de piel nos van a mostrar. Las reacciones alérgicas, muchas veces usted toma la foto para mostrársela al médico, el médico llegó y ya la reacción alérgica no está, puede pasar. Entonces, muy buena observación. Manejo de los pliegues secos, lo que les hablaba ahorita de los hongos, axilas, debajo de los senos, debajo del abdomen, en toda la zona inguinal. Bueno, los cambios posturales que los vamos a hablar ahorita con las úlceras, y que siempre surge la pregunta, y en la literatura encontramos mucho, cambiarlos cada 2 horas, cada 3 horas. Yo de pronto difiero con el tiempo. ¿Por qué? Porque los cambios posturales dependen mucho de la calidad de la piel y de lo que tú vas observando en esa persona que está en camita o que tú alternas en silla y cama, como se hace muchas veces. Entonces, puede que en la literatura nos digan cada 2 horas, pero puede que yo, bajo mi observación, bajo mi cuidado, que voy conociendo a esa persona y me voy como volviendo como una con ella en el cuidado, puede que yo diga, no, yo no la debo cambiar cada 2 horas, yo debo cambiarla cada hora, o echar la cremita mejor, la cambio de posición a la hora y a las 2 horas aplico la cremita.
Entonces, los cambios posturales dependen mucho también de la condición de la persona, si es una persona que está en cama, si es una persona que está en silla, si es una persona que ya está en ese final, en un proceso de agonía o de partir. Esos cambios tienen que ver mucho es con ese contexto. La estimulación, obviamente, persona mayor activa, persona mayor en silla, persona mayor en cama, persona mayor en sus días finales, hay que estimularla de diferentes maneras y ahí la piel tiene mucho que ver. Movimientos pequeños y de pronto hay mucho dolor, la cremita y una caricia, todo eso alimenta. Estrategias con implementos multiusos que ahorita les muestro foticos que son ¿qué? Ponerles el busito por debajo de la camisita, protegerlos con mediecitas, ya hay implementos que no son para ellos, las correas, los botones, o sea, ese cambio en la indumentaria que me dice a mí que toda la vida usó su pantalón y correa, pero que ya en este momento yo lo puedo tener muy lindo, muy bien presentado, muy limpio, pero cómodo y seguro, porque muchas veces nos obsesionamos con que es que toda la vida usó la camisa de botón, pero ¿será que en este momento eso le genera bienestar a él? Entonces, ahí entra uno mucho también, nosotros como cuidadores, en esa educación también con la familia y con las personas pues del entorno. Las sillas de ruedas hay que cubrirlas, las camas clínicas hay que cubrirlas, las puertas cuando los trasladamos en las sillas. El paciente es anticoagulado, que se los hablaba ahora, ¿por qué? Porque el paciente anticoagulado, en ese efecto que el anticoagulante hace para ayudar a esa composición de la sangre, es muy vulnerable a todo, a que tú lo toques, a cómo lo paraste, a cómo lo sentaste. Muchas veces no lo hacen de manera brusca, pero la continua manipulación en el mismo punto, en el mismo punto, en el mismo punto, nos va haciendo esos morados o esas equimosis que muchas veces nos asustan. ¿Por qué? Cuando yo no cuido ese morado o esa equimosis, puede pasar a una herida, como la vamos a ver ahorita. Me van el siguiente, por favor. Listo. Unidad y entorno limpio y confortable, siempre, siempre que el entorno hace parte de nosotros como cuidadores. Cama limpia, esa sábana bien tendida, siempre cabecera elevada, que ese espacio, según las creencias o lo que le guste a la persona, sea agradable para ella, la música, volvemos a lo de la historia de vida. Se pueden ver arandelitas o cosas muy externas que ustedes digan, pero ¿eso qué tiene que ver con la piel? Sí, porque si yo toda la vida tenía mis gustos muy definidos, mis rituales, lo que me gusta hacer, ya en esta etapa donde yo estoy en cama y yo siempre fui de pronto de la costa y escuché mis vallenatos, pero me ponen la música que le gusta al cuidador o que le gusta a mi mamá o a mi hermano, ahí ya no hay bienestar. Si yo toda la vida no comí X alimento y ya estando en ese estado me lo van a dar, ahí ya no hay bienestar, a no ser que yo pueda negociar porque se necesite para el manejo de la enfermedad de esta persona. Entonces, esta parte pues del ambiente es muy importante. Acciones rápidas. Cuando yo digo acciones rápidas, es porque hay situaciones en los manejos de piel que son ya. Y es algo también que uno difiere mucho, con todo respeto, de pronto muchas veces en el manejo de heridas, a veces de clínica, porque hay afecciones de la piel que dicen, no, es que eso no se hizo en un día ni en 2 días, eso es de una semana, no. Hay afecciones de la piel que si nosotros no actuamos ahí mismo, se nos complican muy rápido. Entonces, si yo ya identifiqué que esa piel está de un rojito o un rubor que no tenía, ahí ya mi mirada me decir, acá algo pasa, porque ese rojito o ese rubor va pasando a un azuloso, a una cianosis y luego viene
la herida como tal. Entonces, esas acciones rápidas son muy importantes. Lo que les decía ahora, si yo manejo bien una celulitis, no me pasa una erisipela. Si yo desde el primer día que empiezo a ver ese color rojo del hongo, empiezo a secar, a poner el pañito, a echar el talquito, no se me complica ese hongo allí. Y aparte de que les da mucho prurito, les pica mucho, entonces ya es la lesión de piel que hay, más la manipulación de ellos. Implementación del uso de alimentos según la necesidad, que lo vemos ahorita en foticos, el cambio oportuno de pañal, no nos vayamos a los extremos. Sabemos que el recurso en este momento está difícil, así como ustedes van a estar con adultos que tienen muy buena capacidad económica, van a haber otros adultos que literal ustedes van a cuidar y es o comprar los pañales o la comida, ¿cierto? Nos va a corresponder de todo. Entonces, un cambio oportuno de pañal. Cuando yo conozco mi ser querido que estoy cuidando o esa personita que tengo a cargo, yo también empiezo a identificar, en esta ahorita él ya seguro está eliminando, en esta ahorita él hace la deposición. Entonces eso nos ayuda también a ¿qué? A una buena higiene, a una limpieza, a evitar infecciones urinarias, a un buen manejo del recurso. Entonces, en ese cambio de pañal no nos vamos al extremo de quitar el pañal muchas veces casi limpio o ya de dejarlo tanto tiempo que hagamos ese daño en la piel. Seguridad del paciente. ¿Por qué decimos seguridad del paciente? Porque tenemos muchas laceraciones o muchos daños en la piel, de pronto porque no hicimos una acción pequeña de una buena inmovilizada, de usar un buen implemento, de poner el bucito antes de, o poner la manguita como les voy a mostrar ahora en la fotico, como los que usan los conductores para el sol. Bueno, la sujeción mecánica adecuada, que es la inmovilización. La inmovilización depende de lo que yo quiera lograr con la persona, pero muchas veces por nosotros hacer esa sujeción mecánica hacemos daños peores en la piel que podemos evitar. Si yo voy a controlar una inclinación hacia adelante, la sujeción desde el tórax, si realmente yo quiero controlar el movimiento de las manos, ya hay muchos implementos para que no hagamos ese daño en muñecas. Y identificar materiales de lencería de los pacientes, sillas, camas, ropa, accesorios. Pueden haber sillas muy cómodas, pero que a esa persona no le conviene esa silla. Entonces, la silla reclinomati perfecta para el adulto mayor, a algunos no le conviene, a algunos no les conviene ciertas camas, a algunos no les convienen los braseros de las sillas de ruedas, entonces hay que quitarlos. Siempre nos vamos a esa condición de la enfermedad. La siguiente, por favor, mi Vane. Acá, lubricación de la piel, hidratación bioral. Los parches medicamentosos, que lo hablaríamos ahora en las úlceras, que son los parches que usamos ya para manejos de piel más avanzados. Hay diferentes tipos de parches. El que nos sirve para ayudar otra vez a generar esa piel, otros son para limpiar ese tejido que de pronto se ha dañado y ya hay una fibrina, ya hay un tejido necrótico, que ese me gusta más explicarlo con las foticos. Y yo los pongo acá, ¿por qué? Les voy a decir el por qué. Cuando usamos estos parches con medicamento, hay algo muy particular, y es que estos parches después del tercer día empiezan a emanar un olor que es muy desagradable, tanto para el paciente como para las personas que están en su exterior. ¿Qué pasa? Muchas veces quitamos el parche y volvemos y hacemos la curación porque es que huele muy maluco, está drenando muy feo, ¿cierto? Entonces, en este tema de los parches, no retiremos los parches. ¿Por qué? Estos parches al tercer día es que empiezan a hacer la acción en la piel. Entonces, sí, el olor es desagradable, pero ¿qué podemos hacer? Que ahorita sería más claro con la foto. Ponemos el parche, cuidamos ese alrededor o esa periferia de la herida, ponemos la gasa, tapamos y ponemos otro apósito grande. ¿Con qué fin? Con el fin que nosotros podamos estar cambiando el apósito sin manipular
la acción del parche en la herida. Y también con el fin de que estos parches drenan mucho y no nos vayan a quemar esa periferia de la piel, pero ahorita lo vemos mejor con la fotico. Hay medicamentos vía oral que usamos para las afecciones de piel, como cuando los hongos son muy resistentes, pero entonces volvemos a lo mismo. Si yo doy ese medicamento vía oral para ese hongo, pero yo continúo sin secar bien a mi adulto mayor, nada voy a hacer. Acá yo pongo talco con óxido de zinc, que es cuando queremos controlar más que todo la humedad. Cuando yo les pongo acá paños para aislar, es que incluso lo pueden hacer incluso con tela ustedes en la casa, telitas muy suaves que nosotros podamos poner debajo de los pliegues cuando aplicamos la crema para que sí podamos generar que esa parte nos quede bien seca y con el sudor y el movimiento la crema no se nos limpie. Y no bajar la guardia con los planes de manejo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo muy bien haciendo los cambios posturales, secando muy bien esa piel, llevando una observación, a mí me gusta mucho tomar fotico. Cuando hablamos ya de heridas como tal, todos los días la fotico para poder ver esa evolución. Entonces vemos que va muy bien y empezamos a bajar la guardia. Toda persona, todo adulto mayor que pasa por nuestras manos es una historia de vida con una historia de enfermedad que nos dejó herramientas para nuevos manejos y para seguir. De todo adulto mayor que nosotros tenemos en nuestras manos, aprendemos diferentes manejos. Absorbamos todo eso para cuando nos llegue de nuevo un caso similar, nosotros lo podamos aplicar. La siguiente, mi Vane, porfa. Bueno, acciones rápidas ya las hablamos, el entorno. Hay unas mezclas de cremas magistrales, pero ahorita las hablamos con las foticos, que es como lo último de la presentación. La vaselina, como les digo, hay un tipo de piel que reacciona muy bien a este manejo. Hay profesionales en salud que le tienen mucha fe, otros no les gusta. Hay por ahí unos estudios donde dicen que la vaselina sí cambia el aspecto de la piel, pero no hidrata. La idea no es acá como hacer publicidad ni nada, sino que me gusta decirles de todo un poquito como para que ustedes sepan y ustedes también tendrán los casos que ustedes dirán, a mi paciente le sentó de maravilla. Entonces, eso es lo bueno como de estos conversatorios. Los corticoides y los antimicóticos, que son los que usamos para los hongos, para los eczemas, para esa seborrea de la carita, entonces por lo general sí hay manejos muy específicos, como cuál. En esa seborrea de la cara siempre vamos a limpiar con mucho cuidado para no traernos y dañar la piel, pero por lo general siempre la crema que nos van a ordenar es la hidrocortisona. Y ya la betametasona, el clobetasol, el clotrimazol, que son más usados, o el trigentas, que es mezcla de 3 para lo que es eczemas y hongos, según cómo esté el hongo, según cómo esté el eczema, cómo vaya ese manejo. El manejo de la ergonomía si es necesario y realizar tratamientos con completo seguimiento. ¿Por qué? Por lo que puede que yo para este hongo yo esté secando, esté usando el clotrimazol, esté usando el pañito y no me mejora. Entonces, ahí es donde yo debo evaluar si es un hongo o será que ya necesitamos medicamento vía oral porque es un hongo que está muy resistente. Entonces, cuando yo inicio un tratamiento en la piel, yo debo llevar un continuo seguimiento y continuidad de los procesos, que vendría a ser casi lo mismo. La siguiente, mi Vane. Entonces, por ejemplo, acá, miren que ella tiene un busito, ella perdió sus 2 pies por problemas venosos, pero miren que sí, ella está cómoda, ella está bien sentada, realmente ella ahí está inmovilizada, sino que no se ve. Y el fin de este busito, miren que ella está linda, está limpiecita, pero está protegida. La siguiente, por favor, mi Iván. Esta fotico que se las dejo acá porque realmente estas foticos ustedes las encuentran en internet.
Entonces, yo se las dejo en las diapositivas como para que la estudien, pero a mí me interesa más irme como a la realidad. Por eso me gustan más las foticos, que les digo que hay algunas que no son muy agradables, pero nos llevan más al contexto. La siguiente, mi Vane, porfa. Entonces, acá ya vamos a pasar a hablar un poquito de las úlceras. Tenemos estos puntos tan delicados donde más se hacen las úlceras por presión o las zonas de apoyo que se nos pueden volver en una úlcera por presión, o los eritemas que pasan a ser las úlceras. Aquí, ¿cuál es el común denominador? Obviamente las prominencias donde están todas las partes óseas, que no va a ser igual en una persona delgada que en una persona obesa, en una persona que constantemente está en cama, en una persona que yo alterno de cama a sillita reclinomati, o que yo puedo caminar con ayuda, pero son las zonas donde más vulnerables son para que se nos presenten las úlceras por presión o las UPP. La idea es que en todas estas zonitas, sino que ahora lo vamos a ver en foticos, nosotros usamos ¿qué? Sabemos ya, usamos cojines, usamos, si no tenemos el cojín o la dona, que enrollamos cobijas o sabanitas, no usamos el neumático, no usamos bolsas de agua, las usamos hace mucho tiempo, fueron muy efectivas, nos ayudaron mucho, pero nos las quitaron de enfermería y del manejo de las úlceras. ¿Por qué? Porque ese plástico, ese calor, estaba haciendo más daño en la piel. Entonces, todavía usan los neumáticos, los meten, por ejemplo, en una funda de almohada o las bolsitas de agua. Si las van a usar, hagámoslo con mucho cuidado, llevando seguimiento, que si estén cubiertas, que no las dejemos mucho tiempo. Muchas veces los cierres o los botones que vienen en estos implementos acaban haciendo daños en la piel. Entonces, la idea es que en salud la parte empírica es muy bonita y es muy valiosa y tiene muchas bondades, pero por eso la salud cambia y nos debemos ir actualizando constantemente. La siguiente, mi Vane. Entonces acá les dejo, ¿cierto? Como los estadios de las úlceras, la 1, la 2, la 3 y la 4, pero yo se los voy a hablar más en la fotico. La siguiente, mi Vane, porfa. Entonces, acá tenemos que acá esta región sacra empezó con un rubor, con un calor, con unos eritemas, que así se nos puede empezar esta parte de las úlceras. Miren que si yo tengo una observación permanente, cuando yo cambio de pañal a esa persona, que es un momento tan íntimo del enfermo y yo, si yo lo hago a conciencia, con observación, con cuidado, yo esto lo identifico. Por eso hace mucho tiempo decían que las úlceras por presión eran la vergüenza de las enfermeras. Obviamente eso ha cambiado y yo hago el comentario con mucho respeto, pero en ese tiempo lo hacían era porque se presentaban muchas úlceras y daños de la piel que ya llegaban al manejo demasiado tarde. Entonces, no me digan ustedes que yo haciendo el cambio de pañal, yo no veo este rubor en mi paciente. Es muy difícil. Listo, la siguiente, mi Vane, porfa. Miren acá ya el cambio, ya no hay ese rubor, sino que ya vemos un daño más acentuado de la piel. La siguiente, por favor. Esta sería una grado 2. A ustedes les queda la presentación, yo creo. Vane ahorita nos dice. El grado 3, que acá ya que hay. Acá ya hay una úlcera como tal y esta úlcera ya tiene una fibrina, un tejido que hay que retirar, que ya hay muchos parches, muchos medicamentos, gracias a Dios, porque antes era más traumático retirar esa piel. Ya hay medicamentos que usted los deja 5 días, los parches, 6 días, y bien manejados nos limpian esa piel, como lo vamos a ver ahora en la fotito. La siguiente, mi Vane. Y ya acá que hablamos ya de una piel muy comprometida, con tejido necrótico, miren que esta periferia y este alrededor
está demasiado dañado. ¿Cómo se llaman los parches? Ahorita les hago listica de nombres. Acá tenemos cosas muy graves. Uno, que este tejido necrótico, cuando lo retiremos, la cavidad que va a quedar es muy grande para hacer piel. Dos, que detrás de este tejido necrótico puede haber ya bolsillos o infecciones muy severas, que este tejido necrótico nos dice que ya hay una pérdida de sensibilidad que no nos ayuda al manejo de la herida, y obviamente sería un manejo tanto de medicamentos, de parches, para ayudar a regenerar esa piel, pero también para el dolor. La siguiente, mi Vane, porfa. Y aquí yo les pongo esta fotico porque esta donita que tiene ella acá en el cuello, que ella la tiene porque ya por su demencia tan avanzada, la persona con Alzheimer, en esos estadios finales, ellos adoptan una posición fetal, ¿sí? Entonces, muchas veces el tenerlos en cama se vuelve muy traumático por la ergonomía o la postura de ellos. Entonces, esta misma donita que ustedes ven acá sosteniendo el cuello, también se puede usar para la parte de la región sacra, para la parte de los laterales, para que no se nos apoyen y se nos hagan esas afecciones de la piel. Miren que con un solo implemento bien usado, yo lo puedo implementar de diferentes maneras. La siguiente, por favor. Listo, entonces ahora sí, casos reales que tú puedes prevenir y sostener y recuperar con tus buenos cuidados. La siguiente. Yo creo que ya vamos a pasar a las foticos. Listo, entonces acá vemos una laceración que se hizo con un estribo de una silla, que si nosotros tenemos a mano como los implementos, lo más importante es que limpiemos, que sepamos cómo se hizo y llevemos ese mismo conducto de la piel. Acá quisimos afrontar y se hicieron unas maripositas con el fixómulo, con el microporo. Y miren que es una acción que está a la mano de nosotros. Se puede aprender, se puede perfeccionar. ¿Y a qué nos ayuda esta pequeña acción? Nos ayuda a que acuérdense que hablábamos ahora, que toda herida abierta, por pequeña que sea, es camino a un proceso infeccioso. Acá estamos cuidando que no se haga ese proceso infeccioso, que haya una buena cicatrización y ayudamos al dolor. El siguiente, mi Vane. Este es un cáncer de piel de origen benigno, que también hace parte de los cambios que nosotros identificamos y cuando hablamos de la observación en esa personita que tenemos a cargo. Esto empieza muy pequeño, se va agrandando, se va cambiando, poniéndose como una rosa. Si nosotros cuando lubricamos a esa persona, lo hacemos realmente concentrados en esa acción, todos estos cambios son identificables. Por eso yo les decía ahora, hay afecciones de la piel que vienen con la enfermedad, pero hay otras que dependen del manejo y la observación de nosotros. El siguiente, mi Vane, por favor. Acá tenemos una zona de apoyo que no se identificó. Ya esta piel, este color azuloso o cianosis, ¿qué me dice a mí? Que esa piel se quedó sin oxígeno. Y acá es donde yo voy a cuando nos dicen 2 horas, 3 horas, 4 horas, no, bajo la observación que yo voy viendo, el seguimiento, la fotico que tomo, lo que yo estoy aplicando, es que yo llego al plan de manejo con esa persona. Este tipo de piel a mí me dice que yo no debo esperar 2 horas para cambiar de posición, ¿sí? Entonces, por eso me gustan más foticos reales. La siguiente, mi Vane. Este es una úlcera en talón. Entonces, miren que acá hay secreción, acá hay tejido necrótico, la periferia se ve acartonada. Con solo 3 cosas ya hay acciones distintas para hacer en este tipo de herida. La siguiente, mi Vane. Este es un hongo. Entonces, miren que los hongos, hablábamos ahora que por lo general se presentan en los pliegues y, por ejemplo, ¿por qué se hizo este hongo en la parte del cuello? Por lo que hablábamos ahora,
las posturas que ellos van adoptando, posturas por álgicas, posturas porque alguien está preguntando algo, o son posturas que su cabecita ya se inclina hacia adelante, esto se llena de humedad y hace el hongo. Entonces miren que el hongo sí es de pliegues. Entonces ahí yo ¿qué hago? Seco muy bien, aplico la crema y ahí es donde yo pongo el paño, porque si es una postura que es siempre de la persona, el hongo va a permanecer. La siguiente, mi Vani, porfa. Esta fotico yo se las pongo porque volvemos al busito, volvemos a la silla, miren que tiene el cojín detrás, ella está sentada en un cojincito, entonces sí los podemos tener cómodos y con afecciones en la piel y que les podamos generar bienestar. Siempre en el estado de enfermedad de la persona que esté en cama, siempre va a haber diferentes cosas para hacer que le den bienestar a la persona. ¿Quién va a creer que ella, como está ahí sentadita, tiene afecciones de piel y está en ese momento, estaba en un proceso por un cáncer de piel? Pero miren que sí los podemos tener cómodos, bonitos y seguros. La siguiente, mi Vane, porfa. Esto es un cuerno cutáneo que no se los puse ahora en las enfermedades y por lo general hacen un manejo ya más médico. ¿Cuál es nuestra tarea como cuidadores, por decirlo así? Vigilar los cambios. Como mirábamos ahora en la lesión del cáncer, este cuerno también empieza pequeño, empieza blando, se va poniendo duro, va cambiando de color, puede dar en la parte del cráneo, puede dar en la espalda. Entonces, bajo esos cambios que yo veo, yo reporto para que ya se haga lo que la otra parte del deber ser. Pero si yo no llevo esa observación, no llevo esos cuidados, se complica y cuando ya llega el manejo hay más dolor, es más difícil de controlar. Entonces volvemos a lo de nosotros, la mirada frente a esa personita a cargo. La siguiente, mi Vane, esta hermosita mujer. Entonces, miren que la dona que tenía ahora, o el cojín, la otra pacientica acostada, ella la tiene donde en la cadera. Acá, ¿qué estamos garantizando nosotros? Estamos cuidando la región sacra, ¿sí? Porque ya hay una lesión en esa parte. Pero miren que estamos cuidando los laterales, ella está cómoda, la podemos tener en el entorno, en comunidad, que eso también es importante, porque el estar en cama todo un día también no hace parte del bienestar, ¿cierto? Entonces, miren que acá de pronto que recomiendo yo que los pies no queden así en el aire, sino poner ahí también una almohadita y estamos protegiendo esa región sacra. Estamos cuidando si ella ahí tiene medicamento, tiene parche o tiene curación, ahí la estamos protegiendo. La siguiente, mi Vane. Bueno, entonces acá. Entonces miren que acá está la almohada en los pies. Este es otro tipo dona, pero no es de plástico, que nos está separando las piernas. Ella tiene otro cojín en la cadera, ella está elevadita. Entonces acá estamos, todas esas prominencias, todas esas partes óseas están seguras. Obviamente, si yo la dejo a ella 3, 4 horas, se nos va a hacer unas zonas de apoyo, un rubor, un calor. Pero acá tranquilamente ella está muy protegida, está cómoda, está cuidada. La siguiente, mi Vane, por favor. Este es ya, cuando hablábamos ahora del herpes zóster, esta es la lesión ya secándose el herpes zóster. Entonces, el manejo del herpes zóster, que más adelante yo creo que hay una fotico con las ampollas, que son con las que empieza el herpes. El manejo
por lo general, de nosotros como cuidadores, el medicamento lo va a ordenar el médico, ¿cierto? Esa es la tarea de él. Hay un solo medicamento que se usa hasta el momento, que es el aciclovir, tanto vía oral como en crema. Pero ¿cuál es la tarea de nosotros en el herpes zóster? Mantener muy limpio, llevar seguimiento de esas ampollas, como las vamos a ver ahora, llevar seguimiento de esta cicatriz, aplicar la crema adecuadamente, mirar que en esa lesión la tengamos libre, no pongamos ahí, no lo tratemos de no acostarlo mucho tiempo para ese lado, que el pañal quede bien abierto en ese resorte en estas lesiones, mirar que haya manejo del dolor y obviamente mirar que si haya un progreso de la lesión, que no sea más dolor, que no sea que está cambiando de color o se está expandiendo más. La siguiente, por favor. Yo no sé si se alcanza a ver bien, pero este es el eczema. Este es el eczema que se nos presenta por esa resequedad. Muchas veces, como les decía ahora, las personas con demencias, por sus trastornos de deglución o por esa falta de interés del agua o porque realmente a ellos no les sabe bueno, entonces se puede presentar mucho estos eczemas. Este es el eczema que da también mucho en la parte de la corona y también da mucho en la base de los pies. Entonces mantener seco, por lo general se usan los corticoides, el clobetasol, la betametasona, y asegurar que sí sequemos, que sí apliquemos y que sí funcione, que sí veamos que la lesión está cambiando. Y tratar de negociar esa parte de la hidratación del agua. Como les digo, si la personita tiene su gastrostomía, bienvenido. Si no, usar alimentos que sean ricos en agua, ya que no podemos dar ese vaso de agua como tal, que hayan alimentos que nos reemplacen esa parte. Ahí ya estaríamos hablando pues básicamente de las frutas. La siguiente, por favor. Estas son las ampollas del herpes zóster. Así empiezan estas ampollas, empiezan día 2, día 3 y ellas se van expandiendo. Volvemos a lo mismo, la observación de nosotros. Si nosotros en ese cambio de pañal, en ese baño, en esa secada, si lo hacemos en ese momento íntimo de la persona, esto yo lo tengo que ver. Yo tengo que ver que esa ampolla está ahí para reportarla. Nunca, nunca, nunca los eritemas, las ampollas, las vamos a reventar. Yo sé, y con todo respeto, todavía se hace, hay personas que lo hacen, hay personas que lo recomiendan, pero hace mucho tiempo también nos abolieron eso de enfermería y del manejo en la piel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reventamos esas ampollas, esa piel se retira, entonces estamos dejando una herida expuesta a una infección, a una fricción, a la cobija de la cama, al ambiente donde tengamos esa persona enferma. Entonces, siempre estas ampollas y estos eritemas vamos a dejar que se reabsorban. Ellos se van reabsorbiendo y si por algún motivo esa ampolla se nos revienta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuidar que esa capa de la piel no la vamos a retirar. Antes la vamos a tratar de afrontar lo más que podamos para que eso no se nos vuelva una herida mayor o una úlcera. Hay úlceras de talón que empiezan con ese eritema que reventamos y dejamos esa piel expuesta. La siguiente, por favor. Esta es una reacción alérgica a la prednisolona, que lo hablamos ahorita, en que hay medicamentos que hacen procesos en la piel de nuestros adultos mayores. Entonces, si ustedes ven, no sé pues si se alcance a notar, hay un rubor en todos los pómulos de ella. Hizo la reacción alérgica al medicamento. La siguiente, por favor. Esta es la alergia de la escabiosis, lo que decimos carranchín, o como yo les decía, que no me gusta usar esa palabra, como le dicen, sarna. Entonces, la escabiosis, como yo les decía ahora, no la pueden dejar en la casa, es transmitible. ¿Qué hacemos? Por lo general, la escabiosis, esa alergia o ese prurito, por decirlo así, o
esa afección de la piel por lo general es en muslos, en glúteos y en abdomen. Por lo general es donde aparecen estas lesiones de la escabiosis. Hay un medicamento también, como lo hablamos ahora con el herpes zóster, es un manejo general, que es la ivermectina, el manejo del benzoato, que la ivermectina se da por gota del paciente, dosis cada 8 días, y lo más recomendable es que si en la casa viven 5, los 5, así no tengan ya el brote, se hagan el tratamiento, por lo que les decía ahora, lo dejamos en el mueble, lo dejamos en la cama, yo llegué y me senté y ya ahí tengo la escabiosis y la propago donde esté. Obviamente hay un manejo de la ropa, se debe lavar la ropa con agua caliente, con vinagre, con bicarbonato, la debemos separar. Entonces, por eso si yo estoy en comunidad y yo ya identifiqué que hay un riesgo de escabiosis, yo tengo que actuar ahí mismo. Entonces, vea que nos devolvemos a lo que hablábamos ahora, acciones rápidas de nosotros. Pero si yo dejo que el brote empezó en los pies y no dije nada, va en el abdomen y no dije nada, ya lo tiene el uno, ya lo tiene el otro, no hice unas acciones rápidas y no voy a ser capaz de controlar esa parte. Entonces, no siempre es desaseo, me lo pueden traer a mí, pero sí lo puedo manejar. Entonces, el benzoato, que por lo general es la loción que se usa, se aplica en la noche porque es tóxico con el sol, entonces lo aplicamos a partir de las 6 de la tarde, desnudamos la persona mayor, la aplicamos del cuello para abajo y ponemos su pijamita, el cambio de ropa todos los días y obviamente llevar observación de que eso sí mejore. Muchas veces recomiendan, hasta si hay animalitos en la casa, si toda la familia, los que están allí se van a purgar, también lo hagan el gatico, el perrito, sí, porque es algo que realmente sí es muy transmisible. Bueno, la siguiente, por favor. No creo que se les vea ahí bien la fotico, pero realmente este es un eritema en talón, que empezó como eritema y se volvió la úlcera por presión, que fue la fotico que vimos anteriormente. La siguiente. Esta es una piel que nos dice, cuando nosotros hablamos de que nosotros, yo les decía ahora que contexto de la persona, historia de vida, cómo vivió, cómo comió, estuvo muy expuesta al sol. Si yo recibo a esta personita y cuando yo hago mi revisión veo la piel, aquí yo ya sé, esta personita estuvo muy expuesta al sol o trabajó en la parte exterior, pues del campo, se ve que no usó un bloqueador, se ve que no usó una cremita. Entonces, cuando yo ya tengo esta observación y es primera vez que yo tengo a esa personita en mis manos, a mí ya esta piel ya me dice que yo tengo que hacer un manejo diferente. La siguiente, por favor. Esta es una laceración hecha con el estribo de una silla de ruedas, que la hablábamos ahora en las laceraciones y que la podemos evitar. Nosotros no queremos lastimarlos a ellos por gusto, sabemos que no, pero sí podemos tener acciones que prevengamos estas cosas. No es lo mismo esta laceración en esta piel que una laceración en una persona diabética, que sería ya otro tema más extenso, ya habría que hacerlo pues de manera distinta, o esta misma laceración en una persona con una deficiencia venosa. Serían unas consecuencias muy distintas, ¿cierto? Entonces, no lo hacemos a gusto, pero lo podemos evitar. En este tipo de laceraciones no retiremos esta capita de la piel. ¿Y qué tenemos que mirar? Que esa periferia no se nos ponga con rubor, con calor, porque sería ahí ya una lesión que seguramente se infectó, tendríamos que pasar antibiótico. La siguiente, por favor. Acá, entonces, miren que acá, ¿qué les quiero yo mostrar? Acá la cama está cubierta con esta tela colchonada. ¿Para qué? Para cuando este adulto mayor se siente. Yo les decía ahora que cada adulto mayor que pasa por nuestras manos nos deja su riqueza, su vivencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ella? Esta damita, ella tuvo una fractura triple, entonces su pie
siempre que la sentábamos, su pie colgaba. ¿Y en qué se daba? Con toda la parte de la cama. Entonces ese golpecito todos los días, iba haciendo un daño. Entonces, mire, una acción muy sencilla, una tela colchada para cuando ella se sentara, ese pie, esta telita amortiguara el golpe y hasta ahí ya no hay lesión, ya no hay hematoma, ya no hay equimosis y es una acción muy pequeña que nos ayuda a parar que vengan eventos más grandes. La siguiente, acá este cojín, a lo largo que ustedes ven, las personas que tienen sus trastornos del sistema nervioso o cuando ya está la demencia, que ellos se quieren pasar por encima de la baranda, o las personas con Parkinson que tienen esos movimientos involuntarios, muchas veces las barandas son riesgosas para esas extremidades y hacen unos golpecitos que vamos a ver ahora. Entonces pongo este cojincito y ya ahí estoy previniendo muchos daños en la piel de ellos. Acción muy sencilla, acción rápida que nos previene de eventos más grandes. La siguiente. Estribos forrados también, sillita siempre con cojín, independiente que yo lo voy a dejar 3, 4 horas. Si podemos siempre usar el cojín que amortigüe esos glúteos y amortigüe esa región sacra, hagámoslo. Y muchas veces estos estribos del alrededor, los braseros, perdón, los debemos forrar también por la calidad de la piel de ellos. En la siguiente, cojincito, siempre que tenga la cinta, la silla de ruedas para que nos ayude a que esas extremidades no queden colgando y no hagamos un proceso de una mala circulación o un edema. Ahora hablamos de la indumentaria de ellos. Llegará el momento que el zapato no vendrá, ¿cierto? Pero una buena mediecita, miren que está cómoda en un cojincito, está protegida. La siguiente. ¿Esto qué es? Un golpe que lo podemos prevenir con lo que vimos ahora, los cojines en las barandas, los braseros cubiertos, cuando yo voy en el traslado y aseguro las manos antes de pasar por las puertas, porque esto se ve así, pero esto se puede volver en una herida de un manejo muy distinto, en una herida que se nos puede infectar y obviamente en dolor, incomodidad para esa persona. La siguiente, este es un hongo debajo de los senos que hablábamos ahora, que se presenta en nuestras adultas cuando sus senos pues ya están muy grandes y hay ese exudado. Este es el hongo que se presenta. Muy sencillo, siempre que la baño, siempre que la visto, esté en cama o se traslade, yo levanto esa piel, seco muy bien, si está muy húmedo, yo trato de usar implementos que me ayuden más a secar que a la humedad. Muchas veces usamos el talquito con el óxido de zinc o el óxido de zinc solo en polvito, pero el medicamento que se usa, la crema, es el clotrimazol. Usamos el pañito, como les decía ahora, para garantizar que esa crema no se va a correr y sí nos va a hacer el efecto que necesitamos. La siguiente, por favor. Esta herida en esta muñeca, de pronto pensarán ustedes que fue hecha con un implemento, con una baranda. No. La piel de ellos, como ya hablamos al inicio pues de la charla, toda esa elasticidad, esa grasita que ya no está, ya como queda tan expuesta, la manipulación de nosotros es muy importante. Esta herida la hicieron solo con coger a esta personita de las manos, usaron toda la fuerza y rompieron esa piel que hay ahí. Entonces realmente no fue hecha con algo externo, sino con la manipulación de la persona que hizo una mala maniobra al pararla. Acá, ¿qué hacer en el momento? Tratar con mucho cuidado de afrontar esa piel, ¿cierto?
afrontar según la calidad de la piel, según como veamos que es el proceso de cicatrización de la persona, miraremos si debemos tapar o si debemos solo hacer las maripositas que usábamos ahora. Y como yo les hablaba al inicio de la charla del contexto, siempre que algo nos pasa, habrá pieles que no podremos usar el microporo, habrá pieles que la gasa los va a lastimar más, habrá pieles que el Fixomul no es conveniente. Entonces, todo depende mucho de la vivencia y de eso que yo veo en esa persona. Habrán medicamentos muy buenos, pero no son para todo. Entonces, siempre contexto, historia de vida y lo que yo sé de esa persona. La siguiente, por favor. Esto es ya una úlcera, es en región sacra, acá ya hubo un daño, nos podemos devolver ahorita que vimos los estadios de las úlceras, acá miren que ya hay un daño de la piel severo, pero se oye feo, pero uno dice, ay, hay en qué trabajar, ¿en qué sentido? En que hay una piel que tiene un rosado o un rojito. Acá hay unos puntos muy específicos que me dicen a mí que hubo apoyo. Esta, la parte que vemos como lo que uno dice se ve más oscurita, que realmente cuando nosotros vemos tejido azuloso, un gris, un acartonado o ya el negro necrótico, ya sí nos dice que hubo mucha exposición de apoyo y que esa piel se quedó sin oxígeno. Siempre en las úlceras que vamos a tener en cuenta, no solo el tejido de la herida como tal, tenemos que tener en cuenta la periferia de la herida, mirar cómo están esos bordes, cómo está ese alrededor, si vamos a necesitar crema, si vamos a necesitar parche, si vamos a necesitar liberar la presión, si de pronto con el mismo apósito que yo puse hice que esa parte se quedara sin oxigenación, porque muchas veces pasa que con el apósito que ponemos lo apretamos tanto que dañamos esa piel. La siguiente, por favor. Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de piel, a nosotros esto ya nos dice que los cuidados son distintos. Este color de la piel, muchas veces es azuloso o grisáceo, y es, al tocar es como un cartón. Ya con esto, mis acciones del cuidado deben ser orientadas diferente, más lubricación, más agua, elevar miembros inferiores, estar mirando los interdigitales por si se nos van a hacer ahí pequeñas laceracioncitas. Este es un pie, este es un futuro pie que se nos puede presentar con una úlcera venosa. Habrán momentos o situaciones que lo podremos evitar, cuidando de que no haya golpes, de una buena observación, de la lubricación, pero también ya hay calidad de la piel, que con esa pequeña aberturita eso se va volviendo grande, 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 y son úlceras que lo frustran mucho a uno porque son muy difíciles de lograrla sanar. Entonces usted hace la curación y va muy bien, y en la próxima ya va muy mal o ya está más grande. Y hay personas que conviven con estas úlceras muchos años o mueren con ellas, como muchas veces sí logran sanar. La siguiente, por favor. Esta es ya una úlcera. Esta úlcera está en los laterales o lo que llamamos como trocánter. Y acá hay diferentes tipos de piel. Acá hay fibrina, acá hay tejido de recuperar, hay tejido necrótico y gris, hay unos bordes o una periferia que se ve dura, ¿cierto? Entonces acá entraríamos a la preguntita, sino que como vamos a hacer las preguntas al final, acá entraríamos al parche. ¿Al parche de qué? Para limpiar primero. Porque si nosotros ponemos un parche para ayudar a regenerar piel en un tejido así, vamos a estar realmente botando el medicamento. No nos va a hacer la acción que necesitamos y vamos a trazar el proceso de esta úlcera. Si ustedes ven en el lado izquierdo la foto grande tiene un aspecto,
pero ya en el lado derecho hay más tejido rojito, los bordes están distintos. La siguiente, por favor. Acá volvemos al tema de los hongos, ¿cierto? Este es un hongo. Humedad, secar, clotrimazol, el talquito, el óxido de zinc, vigilar, abrir el pliegue, si es un pañal que yo sé que le genera exudado a la persona o la persona suda mucho, porque también es eso, yo pongo el pañito para evitar eso y estoy vigilando. La siguiente, por favor. Esta es una úlcera venosa de la que les hablaba ahora. Entonces, cuando yo tengo este tipo de úlcera, cuando yo les hablaba de la periferia o el alrededor de la piel, miren que de pronto acá no hay cosas no muy buenas, hay un color como azuloso, miren que se está abriendo por otras partes, y este callo de alrededor o de la periferia blanco no es bueno que se nos haga. Muchas veces se nos hace por la secreción o el exudado de la misma herida, y esto hay que limpiarlo muy bien, pero con mucha delicadeza y mucho cuidado, para que no nos traigamos la piel que ya se está regenerando. La siguiente, por favor. No se vane cómo estamos de tiempo. Esta es la celulitis que les hablaba ahora. Rubor, calor y edema. Si yo no cuido esta celulitis, se me puede volver el erisipela, que es ya la lesión que agrava esta celulitis. Puede dar fiebre, entonces el manejo realmente es elevar miembros inferiores, hacer pañitos, vigilar ese calor, analgesia que la ordena el médico. Nosotros llegamos hasta un punto y el médico y los otros profesionales hacen la parte de ellos, pero solo los cuidados de nosotros, elevar, poner los pañitos, llevar observación, lubricar y cuidar esa piel, son acciones que nos llevan a que no se nos complique esa celulitis. La siguiente, estas son las foticos que yo les dije, que habían unas foticos que de pronto eran más desagradables, pero es mejor irnos a la realidad. Esta es una úlcera por presión de una personita que sufrió un evento cerebrovascular y la encontraron después de 3 días de estar apoyada, acostada en esa piel, ¿cierto? En esa parte, en la región sacra. Entonces acá volvemos, tenemos 3 tejidos acá, la fibrina, que es el amarillo, el necrótico, que es ese que vemos oscuro, el gris, que hace parte de los tejidos necróticos, el tejido necrótico, el grisáceo también hace parte de esa clasificación de este tejido, y el rosado, que es el que decimos que es el tejido en el que tenemos para trabajar. Entonces volvemos a lo mismo acá, a pesar de que hay parte de tejido muy bueno, necesitamos limpiar, entonces ya ahí sí pasaríamos a ese tipo de parches que limpian, ayudan a que no se infecten y hacen piel a la vez, porque hay otros tipos de parches que solo hacen piel. Entonces, si yo pongo en este tipo de úlcera un parche que solo hace piel, esa parte donde está la fibrina y el tejido necrótico no me va a ayudar a sanar. Entonces, primero siempre limpiar, retirar ese tejido. Por eso los parches, las cremas, los ungüentos dependen del tipo de piel, de úlcera que tenemos. En la siguiente, bueno, entonces la primera fotico, la de arriba, es lo que hablábamos ahora de las neurodermatitis. Miren que él tiene una lesión en la mano y pueden creer, no, lo arañaron, lo aporrearon, no, esa lesión se la hizo él con su misma manipulación. Entonces, mantener unas uñas bien limadas, bajitas, y miren que él en la otra mano tiene lo que usan los conductores, como yo les decía ahora. ¿Para qué? Para que ese movimiento involuntario que ellos hacen en la neurodermatitis lo amortigüe ese paño, o los bucitos como vimos en las foticos de ahora debajo de la ropa. La siguiente, por favor. Este es un hongo, ya sabemos pues el manejo del hongo. La siguiente, esta es la ostomía, de una gastrostomía, que hace parte del cuidado de nosotros en el manejo de piel,
que debemos mantener muy seca, muy limpia, y por lo general debemos mantener allí una gasita que hacemos como un tipo de sombrillita donde ponemos alrededor de esa gastrostomía para que esa humedad que genera el plástico no nos haga herida en esa periferia. Y porque muchas veces cuando ya esa gastro lleva mucho tiempo, por el movimiento esa ostomía se va abriendo más y más y más y puede salir de allí líquido. Entonces ese líquido quema todo el alrededor o la periferia de la piel. Entonces siempre secar muy bien, rotar la sombrilla, usar la gasita para evitar ahí ese daño en esa ostomía. La siguiente, ya acá con las foticos finalizamos. Esta frasecita, si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que reaprender, que modificar de nosotros mismos, de nuestros compañeros, de las personas que cuidamos. Siempre va a haber algo que hacer en salud. Listo, bueno, damos por finalizada esta conferencia. Le doy las gracias a Pau por el apoyo tan inmenso que nos brindó, por toda la información que yo sé que a cada una de esas personas les va a ayudar. También otras fortalecieron los conocimientos. Gracias porque a través de las imágenes muestras una realidad, ¿cierto? Las personas pueden visualizar más al momento, digamos, de cuidar a alguien y presentar ese tipo eh, de condiciones, poder saber qué hacer, cómo mitigar, qué herramientas, qué medicamentos puedan, digamos, usar para contrarrestar esto. Entonces, te agradecemos mucho también por el espacio, agradezco también a las personas que quedaron hasta el final y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y hayan aprendido mucho el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias, mi Vane. Es un tema muy extenso, quedan muchas cositas también, obviamente, por ahí por discutir, pero ya se puede mirar más adelante complementar.